por permitirme conversar contigo. Como decía, pues es importante todo este tema de lo que implica esta extensión por 5 años de los pasaportes de los venezolanos. Bueno, yo quisiera que nos explicaras a todos, porque ha sido sobre todo para quienes nos encontramos afuera, pues algo beneficioso, porque bueno, entendemos perfectamente que lo podemos utilizar para entrar y salir, por ejemplo, de Estados Unidos, que es hasta ahora el país que lo ha permitido, y quisiera que me explicaras si eso va a ocurrir con los demás países que reconocen a Guaidó o con cualquier otro país, o qué va a pasar con esos pasaportes de los venezolanos que están todavía en Venezuela, quieren salir. Por favor, explícanos. Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días para todos. Ha emitido el presidente Guaidó especialmente para garantizar el resguardo de un derecho humano fundamental como es el derecho a la identidad de la diáspora venezolana. Es un decreto que abarca a todos los venezolanos, pero sobre todo su ámbito de aplicación va dirigido a los venezolanos que han tenido que emigrar producto de la emergencia humanitaria compleja que estamos padeciendo en Venezuela y que hoy en día no tienen ninguna forma de poder renovar sus pasaportes, bien sea porque el régimen desmanteló toda la red consular o bien sea porque simplemente la ineficiencia de un servicio que estamos padeciendo los venezolanos no lo permite. Esto es importante destacarlo porque el ámbito de aplicación especialmente es para las personas que están fuera de Venezuela y el primer país que ya ha aceptado este decreto como válido es los Estados Unidos. Ya lo ha anunciado el Departamento de Estado. Los pasaportes van a ser asumidos como vigentes por 5 años a partir de la fecha original de vencimiento del documento. Esto es importante destacarlo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi pasaporte se vencía en el año 2014, se prorroga a partir de esa fecha del año 2014 5 años adicionales a su vencimiento y lo que le quedaría son algunos meses del año 2019 de vigencia. O si a una persona se le vencía el pasaporte el año 2018, bueno, usted debe sumarle 5 años a partir de esa fecha de vencimiento. Esas son dos precisiones que son muy importantes. Ahora bien, con respecto a los demás países. El año pasado hubo una cumbre en Quito de muchos de los países que acompañan la lucha por la libertad en Venezuela, en donde suscribieron la Declaración de Quito sobre movilidad humana y allí 11 países se comprometieron el 4 de septiembre del año pasado a aceptar los documentos de identidad vencido con fines migratorios. Y esto es muy importante porque ahora teniendo una ley emitida por el presidente encargado Juan Guaidó, cobra mucho más vigencia esta declaración y digamos que la próxima tarea que tenemos todo el equipo internacional del presidente Guaidó es precisamente validar con cada uno de esos países que este decreto ahora se acate plenamente, porque sabemos, por ejemplo, que parte de esos países es Colombia, Ecuador, Perú, México, Chile. Uruguay, Chile, Argentina, Brasil. Parte de esos países ya venían aceptando documentos vencidos, pero algunos para trámites internos únicamente, algunos con otro tipo de connotación. Ahora nuestra tarea es que el documento de identidad se asuma como prorrogado por ley venezolana, por la ley que ha emitido el presidente Guaidó, y que entonces este documento nos sirva para viajar desde Estados Unidos a Colombia o desde Colombia a Estados Unidos para realizar los trámites internos, que es lo más importante. Hoy en día una persona tenía problemas para acceder, por ejemplo, al sistema de salud o a la bancarización en cada uno de los países o al sistema de educación o tan sencillo como para sacar un documento de conducir en cada uno de esos países producto de que no tenían el pasaporte vigente. Y con esta ley lo que se busca, repito, es resguardar el derecho a la identidad de nuestra diáspora venezolana y digamos que es todo el recorrido que nos seguirá tocando ejercer con cada uno de esos países. Hay precedentes también importantes en España. Ya España venía aceptando documentos de identidad vencidos para algunos trámites. Bueno, ahora corresponderá con una ley venezolana que ahora tenemos que España y que nuestra representación diplomática en España pueda solicitarle al gobierno español el reconocimiento pleno de esta ley que ha emitido el presidente Guaidó,
que no tiene otra cosa como objetivo que el resguardo de la identidad, del derecho que venía siendo vulnerado por el régimen a la identidad de cada uno de los venezolanos. Ese es un poco el ámbito de acción y lo que nosotros aspiramos que en los próximos días, las próximas semanas, por ejemplo, a partir del 26 de junio vamos a tener la Asamblea General de la OEA en Medellín. Ahí vamos a llevar, por supuesto, que el caso con todos los países que ya habían suscrito la Declaración de Quito. Hoy, por ejemplo, David Smolansky salió de viaje a misión oficial en Canadá. Vamos a trabajar también con Canadá, que es un país que ya venía, por cierto, aceptando pasaportes vencidos para algunos trámites. Ahora lo que le estamos pidiendo es que sean reconocidos plenamente, y así sucesivamente en cada uno de los países que suscribieron esta declaración. Es la tarea que tenemos por delante para que sea aceptado y para que entonces el documento sea asumido como vigente. Todo documento que a partir de su fecha de vencimiento se le sumen 5 años en función de que pueda realizar tanto trámites internos como la movilidad de las personas entre estos países que han reconocido y que han empezado a aceptar los documentos vencidos. Exactamente, un poco para clarificar algunas cosas, Gustavo, solamente para aquellos países donde son reconocidos, donde ha sido reconocido el gobierno interino de Guaidó, pero a pesar de ello, algunas naciones pues todavía tienen, como quien dice, algunas limitaciones internas, es decir, Perú, por ejemplo, acaba de tomar decisiones con respecto a los venezolanos. Allí, por ejemplo, no se acepta un pasaporte vencido, ¿no? Digamos, porque son decisiones que han tomado los gobiernos en particular. Hasta ahora el único país que lo ha reconocido como tal ha sido Estados Unidos, y la intención es que pueda pues extenderse a cada uno de los países, porque mucha gente me lo pregunta directamente, Gustavo, y a veces uno no sabe realmente qué responder. Yo pues trato de indagar y efectivamente, bueno, por eso hemos hecho este contacto hoy. Creo que es importante que la gente esté al tanto de que solamente va a ocurrir por los momentos en aquellos países donde ha sido reconocido Juan Guaidó como presidente, ¿correcto? Sí, en principio Estados Unidos, que lo ha acatado plenamente, los 11 países que suscribieron la Declaración de Quito, estamos hablando de específicamente Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, con las excepciones en algunos casos para trámites internos, y lo que nosotros estamos procurando es que sea reconocido el documento plenamente, al igual que España, que también ha venido reconociendo pasaportes vencidos para trámites internos, y lo que nosotros estamos buscando es que ahora, con una ley venezolana que ya ha sido promulgada por el presidente Guaidó, esto pueda ser reconocido de manera plena, porque no estamos hablando de un documento ahora vencido que es reconocido por un país, sino es una prórroga oficial que se ha decretado y que aplica de manera automática para ese documento. También es importante precisar que estos son hechos sin precedentes, Sergio. No hay precedentes similares, por ejemplo, en los Estados Unidos, de aceptación de este tipo de medidas, cosa que habla de manera clara del apoyo que tanto el gobierno de los Estados Unidos como sus diferentes áreas le están brindando a todos y cada uno de los venezolanos. Y por eso es muy importante que cada uno de los países que ya han manifestado y que ya en la práctica vienen ejerciendo este tipo de medidas en apoyo a la diáspora venezolana puedan asumir de manera plena lo que es el contenido del decreto para mejorar y para proteger sobre todo a nuestra población. Esto tiene un objetivo muy claro: proteger a nuestros venezolanos que han tenido que emigrar de Venezuela producto de la emergencia humanitaria frente a lo que era una violación flagrante de un derecho humano como es el derecho a la identidad. Ahora, Gustavo, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Estados Unidos? Porque efectivamente hemos visto que no hay vuelos directos a Estados Unidos desde Venezuela. Para poder venir a Estados Unidos con un pasaporte vencido, por ejemplo, no sé, digamos. Bueno, primero, es que hay muchos, no sé, hay muchos escenarios. El venezolano que tiene un pasaporte vencido no puede salir de Venezuela. El régimen lo va a impedir. O sea, ¿cómo se llama? La oficina de extranjería va a impedir que salga porque tiene un pasaporte vencido, a pesar de que es reconocido por el gobierno de Guaidó, ¿correcto? O sea, no le van a permitir. Si yo, por ejemplo, voy a ir a Estados Unidos desde Venezuela, pero pasando por Colombia, aunque Colombia me reconozca el pasaporte y Estados Unidos me lo reconozca, el régimen de Maduro no me lo va a reconocer, no me va a permitir salir de Venezuela, ¿correcto? El régimen no
a permitir al venezolano con el pasaporte vencido salir de Venezuela, y por eso te hablaba al principio que esto es un decreto que sobre todo su ámbito de aplicación es para la diáspora venezolana, para los venezolanos que han tenido que salir, que han tenido que emigrar de Venezuela producto de la emergencia humanitaria. Y supongamos el caso contrario, si una persona está en Colombia y quisiera, o cualquier otro país, y quisiera viajar a Venezuela, seguramente esa persona va a poder entrar sin ningún tipo de problema, pero no va a poder salir con el pasaporte vencido porque es una medida que no reconoce el régimen. Ahora bien, hoy en día tenemos familias, Sergio, que están absolutamente disgregadas en varios países, por ejemplo, unos en Colombia, otros en Ecuador, otros en Estados Unidos. Bueno, esas personas, teniendo su visa vigente y teniendo un pasaporte prorrogado automáticamente según este decreto, van a poder viajar ahora y se van a poder reencontrar. Y sobre todo, lo más importante, que era la mayor limitación que tenían nuestros venezolanos que están fuera, es que van a poder realizar sus trámites internos sin ningún tipo de complicación. Hoy en día, o hasta hace pocos días, era un problema, por ejemplo, abrir una cuenta en un banco, o acceder al sistema de salud, o buscar la renovación de su permiso de trabajo, de sus papeles migratorios, o tan sencillo como sacar una licencia de conducir con un pasaporte vencido. Eso a partir de este momento en los Estados Unidos se va a poder realizar sin ningún tipo de problema, y en todos aquellos países donde ya se venía dando esta medida, que repito, son 11 países más España, que ya venían tomando esta decisión en favor de la migración. Y lo que nosotros aspiramos, que ya en los próximos días cada uno de estos países asuman plenamente la vigencia del decreto, inclusive para poder movilizarse entre estos países que han reconocido, por supuesto, al gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno que preside Juan Guaidó, y a cada uno de los venezolanos que han tenido que salir puedan ser beneficiarios de esta medida que ha adoptado el gobierno legítimo, de Venezuela. Por supuesto, Gustavo, quiero tocar de nuevo lo que hablamos hace unas semanas, creo que 2 semanas, cuando conversábamos acerca de lo que ha sido el registro de venezolanos aquí en Estados Unidos. Es importante porque sabemos que todavía están en ese proceso. Mucha gente pues piensa, y me lo han comentado directamente, de que, de que no se sienten seguros a la hora de hacer este tipo de registros, porque muchos pues no están del todo legalizados aquí en la nación. Yo quisiera que por favor habláramos un poco de eso, porque para brindarles esa seguridad y tranquilidad, que no se trata de hacer ningún tipo de censo que va directamente al gobierno de Estados Unidos, para quitar esa preocupación, Gustavo. Sí, es muy importante precisar, este registro que hemos abierto a través de la página web us.embajadavenezuela.org es un censo de venezolanos hecho para los venezolanos. Esta información no se comparte con ningún órgano, en este caso de los Estados Unidos, y es una información que nosotros estamos recabando para saber dónde estamos los venezolanos, cómo estamos, a qué nos estamos dedicando, y sobre todo cuáles son nuestras necesidades hoy en día desde el punto de vista migratorio. Es una información que es muy importante para diseñar políticas de protección, que es lo que nos ha encomendado el presidente Juan Guaidó. Si bien es cierto, el foco principal de nuestra lucha y de nuestro trabajo acá en los Estados Unidos es lograr el cese de la usurpación del régimen en Venezuela, también nos ha pedido que trabajemos en buscar protección para los venezolanos, protección para los que están dentro, y por eso todas las jornadas de ayuda humanitaria que se han dado en las diferentes ciudades de Estados Unidos y que se siguen dando a lo largo y ancho del país. Y por otro lado, la protección para las personas que tuvieron que salir de Venezuela, que es precisamente este tipo de medidas que hemos logrado con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros teníamos identificada, sin hacer el censo, que la principal necesidad de los venezolanos era, que tenían sus pasaportes vencidos, y esto le estaba dificultando toda su vida diaria y todos los trámites diarios que tenían que realizar, y por eso ya nos habíamos adelantado a trabajar con la administración y a solicitar esta medida. Esto ya se logró y es una muestra, de lo que nosotros queremos seguir logrando. Claro. Seguimos trabajando, por ejemplo, ahora para que en una segunda etapa hay personas que simplemente no tienen un documento de identidad, que bien sea porque botaron el pasaporte o se lo robaron, en fin, esas personas también necesitan protección. En la segunda etapa de este proyecto estamos trabajando para que podamos emitir algún documento de identidad válido
reconocido también por cada uno de los países que nos permitan, bueno, solventarle el problema a ese sector de venezolanos que no tienen un documento de identidad. Y en tercer lugar, estamos trabajando en el caso de Estados Unidos, con la administración y con los congresistas, tanto republicanos como demócratas, en brindarle protección migratoria a nuestros hermanos venezolanos. Nuestros hermanos venezolanos no están saliendo del país y todos lo sabemos, porque quieren, están saliendo obligados, están saliendo por necesidad, están saliendo porque estamos padeciendo una emergencia humanitaria que ya es reconocida por organismos internacionales y por la mayoría de los países del mundo, y en función de ello nosotros estamos pidiendo esa protección migratoria, que puedan estar acá, que no sean deportados, que tengan estatus legal para trabajar, que tengan estatus legal para permanecer en el país mientras se solventa la emergencia humanitaria. Y también este tipo de cosas son las que nosotros necesitamos levantar a través de este censo. Así que nuestro mensaje a nuestros hermanos venezolanos: tengan la plena confianza que esto es una información que es de uso exclusivo del gobierno legítimo del presidente Guaidó, a los fines de brindarle protección a nuestra comunidad. Y para poder brindar protección nosotros necesitamos saber, bueno, dónde estamos, cómo nos encontramos, en qué situación estamos y cuáles son nuestras principales necesidades. Y ese es el fin principalísimo del registro consular y del censo que a través de él estamos levantando. Vamos a recordar de qué manera pueden hacerlo. Pueden hacer este registro, Gustavo, a través de la cuenta... De la página web us.embajadavenezuela.org. La repito, us.embajadavenezuela.org. Es la cuenta, es la página oficial de la Embajada de Venezuela. Y lo otro que es muy importante, aquí hemos trabajado además garantizando los más altos estándares de seguridad. Todos los datos que están allí están absolutamente resguardados. Los servidores no están en Venezuela, que es algo también que nos han preguntado mucho. Aquí no hay posibilidad que el régimen pueda intervenir los datos de las personas que están hoy en día registrándose a través de la página web. Y lo más importante, esta información es para buscar protección de cada uno de nuestros hermanos venezolanos, que es lo que nos ha solicitado el presidente Juan Guaidó acá en los Estados Unidos, y a todas las misiones diplomáticas que están a lo largo y ancho del territorio mundial. Bueno, Gustavo, yo creo que es importante todo esto que estamos hablando, porque es, digamos, todo el proceso que se está haciendo desde Estados Unidos para buscar como tal el cese de la usurpación. Creo que el ejemplo más claro de lo que todos esperamos que ocurra en Venezuela se está dando aquí, dando pasos poco a poco, pero se están dando pasos que evidencian que el trabajo se puede hacer, y que efectivamente, bueno, esperamos que el concierto de todos los venezolanos para que pueda darse como tal todo este proceso completo en Venezuela, pero desde afuera se puede ir haciendo poco a poco. Lo importante, y creo que comentabas hace rato, que bueno, que se espera que toda la OEA, o por lo menos la mayoría de los países de la OEA, puedan reconocer este esfuerzo en relación con lo que significa pues el poder aceptar este pasaporte vencido en toda la región, y bueno, y así los venezolanos puedan desplazarse, digamos, con un poquito más de tranquilidad y normalidad, ¿no? Creo que es el objetivo. Es lo que esperamos. Ya hay esa declaración previa del año pasado, ya algunos países lo venían implementando, y ahora con esta ley venezolana emitida por el gobierno legítimo, aspiramos que el reconocimiento sea pleno y que se le garantice plenamente lo que es un derecho humano fundamental. Estamos hablando de un derecho humano como lo es el derecho a la identidad, un derecho humano que, al ser vulnerado, como venía siendo por parte del régimen de Maduro, colocaba a cada uno de los venezolanos en una situación de vulnerabilidad extrema, y que con este decreto busca protección para nuestros hermanos venezolanos y busca, obviamente, resolver una de las mayores problemáticas que tiene la diáspora venezolana al salir de Venezuela. Así es. Gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gustavo Marcano, actual ministro consejero de la Embajada de la República de Venezuela en Estados Unidos, con quien estábamos hablando temas importantísimos que nos preocupan y nos atañen a todos, así que, bueno, pendientes, por supuesto, de lo que se está haciendo desde el exterior. Bien, amigas, amigos, vamos a una pausa pequeñita y en breve seguimos con más del Día con Sergio.
Estaremos conversando también un poco más adelante, en unos minuticos, tenemos previsto conversar con Carlos Ocariz. Así que quédense allí, en breve vamos a ver si hacemos también esta conexión con nuestro próximo invitado, repito, Carlos Ocariz, aquí en